Oscuridad absoluta. A casi 4.000 metros bajo el océano Atlántico, donde la luz del sol jamás ha tocado el fondo marino, yacen los restos de uno de los barcos más famosos de la historia. Un gigante de acero que alguna vez fue símbolo de lujo y poder, ahora consumido por el tiempo y la presión. Pero llegar hasta él no fue tarea fácil. La búsqueda del Titanic fue una de las más ambiciosas y enigmáticas expediciones del siglo XX, llena de intentos fallidos, conspiraciones y descubrimientos inesperados. ¿Cómo logró Robert Ballard encontrar el Titanic cuando tantos otros fracasaron? ¿Qué secretos ocultan los objetos recuperados del naufragio? ¿Podría el Titanic desaparecer por completo en los próximos años? Hoy exploraremos los 7 datos más intrigantes sobre el descubrimiento del Titanic. Número 1. Intentos de rescate y localización. Desde el día en que el Titanic se hundió en 1912, la humanidad no ha dejado de preguntarse, ¿dónde quedó exactamente? Durante décadas, su ubicación fue un misterio, y con ella surgieron teorías disparatadas sobre cómo rescatarlo. Algunas propuestas eran casi surrealistas: llenar el casco con pelotas de ping-pong para hacerlo flotar, inyectar grandes cantidades de aire comprimido o incluso congelarlo dentro de un iceberg artificial para elevarlo a la superficie. Pero la realidad es que el Titanic descansaba a una profundidad de 3.800 metros, un abismo donde la presión es 400 veces mayor que en la superficie. Ninguna tecnología de la época podía alcanzar tales profundidades sin ser aplastada instantáneamente. A pesar de esto, entre los años 60 y 70, varias expediciones intentaron encontrarlo con escasos resultados. Fue una lucha constante contra la inmensidad del océano y las limitaciones humanas. La comunidad científica y exploradores de todo el mundo querían resolver este enigma, pero el Titanic parecía esquivo, como si no quisiera ser encontrado. Número 2. El descubrimiento por Robert Ballard. La historia del Titanic cambió para siempre en 1985, cuando el oceanógrafo Robert Ballard y su equipo finalmente encontraron los restos. Pero lo que pocos saben es que su expedición tenía un propósito secreto. Ballard trabajaba en una misión encubierta para la Armada de Estados Unidos: localizar los restos de 2 submarinos nucleares hundidos en la Guerra Fría, el USS Schlesinger y el USS Scorpion. Usando vehículos submarinos no tripulados, Ballard exploró las profundidades del Atlántico en busca de estas naves. Fue gracias a esta tecnología que, al finalizar su misión secreta, Ballard tuvo unos pocos días para buscar el Titanic. La clave fue no buscar el barco entero, sino rastrear un campo de escombros. Y así, el 1 de septiembre de 1985, apareció en las pantallas de su equipo una imagen impactante: una de las calderas del Titanic, intacta tras más de 70 años en la oscuridad. La emoción del momento fue indescriptible, pues por primera vez desde su hundimiento, el Titanic volvía a ver la luz, aunque fuera a través de una cámara submarina. Número 3. Exploraciones y recuperación de objetos. Tras el descubrimiento, el siguiente paso era explorar el naufragio. En 1986, Ballard regresó con el sumergible Alvin y el robot Jason Jr., que capturaron las primeras imágenes cercanas del Titanic en su lecho marino. Estas grabaciones cambiaron la percepción del naufragio, revelando detalles que antes eran solo teorías. Pero no todos estaban de acuerdo en qué hacer con los restos. En 1987, se organizó la primera expedición para recuperar objetos del Titanic. Se extrajeron más de 1.800 artefactos, desde vajilla hasta piezas del casco. Esto desató una gran controversia: ¿se trataba de una misión arqueológica o de un saqueo a un cementerio marino? Algunos argumentaban que el Titanic debía permanecer intacto, mientras que otros veían en la recuperación de objetos una oportunidad para preservar su historia. La línea entre el respeto y la explotación era muy delgada, y el debate continúa hasta hoy. Número 4. El impacto del Titanic en la cultura popular. El redescubrimiento del Titanic trajo consigo un renovado interés en su historia. Uno de los más obsesionados con el naufragio fue el director James Cameron, quien en 1995 organizó 12 inmersiones al sitio para filmar imágenes reales del barco. Estas grabaciones fueron cruciales para su película Titanic 1997, que no solo batió récords en taquilla, sino que también se convirtió en la referencia visual definitiva sobre el naufragio. Más allá del cine,
el Titanic se convirtió en un fenómeno global. Exposiciones con objetos rescatados recorrieron el mundo, se escribieron cientos de libros y cada descubrimiento en el fondo del océano avivaba el interés de nuevas generaciones. Pero el Titanic no era solo historia, seguía siendo un sitio vivo, en constante transformación. ¿Qué más queda por descubrir en los restos del Titanic? Número 5. El deterioro del Titanic. Desde su descubrimiento en 1985, los científicos han documentado un deterioro progresivo en la estructura del Titanic. Pero, ¿qué está destruyendo el barco? La respuesta está en microorganismos que devoran lentamente su casco. Estas bacterias se alimentan del metal y lo transforman en óxido, formando estructuras frágiles llamadas rusticles, que, con el tiempo, se desmoronan. Los estudios más recientes sugieren que para el año 2037, gran parte del Titanic podría haberse desintegrado por completo. La proa y la popa, que ya están muy dañadas, podrían colapsar totalmente en cuestión de años. La historia del Titanic se está desvaneciendo físicamente, y cada nueva expedición revela secciones del barco más erosionadas, como si el océano estuviera reclamando lo que le pertenece. Número 6. El accidente del sumergible Titán 2023. Más de un siglo después del hundimiento del Titanic, la tragedia sigue rodeando su historia. En 2023, el sumergible Titán, operado por la empresa OceanGate, implosionó durante una expedición turística a los restos del Titanic, cobrando la vida de sus 5 ocupantes. La implosión fue instantánea debido a la enorme presión de las profundidades marinas, un recordatorio del peligro que implica explorar el fondo del océano. Este accidente generó un debate sobre la seguridad de las expediciones al Titanic y sobre la ética de convertir el naufragio en una atracción turística. Muchos expertos señalaron que las exploraciones deben ser realizadas con máxima precaución, mientras que otros argumentaron que el interés humano en el Titanic nunca cesará, y las misiones continuarán pese a los riesgos. Número 7. Artefactos recuperados. A lo largo de los años, miles de artefactos han sido rescatados del Titanic, desde vajillas intactas hasta partes de su estructura. Estos objetos se han convertido en piezas clave para comprender mejor la vida a bordo y los momentos finales del naufragio. Museos en todo el mundo exhiben algunos de estos tesoros, permitiendo que el público tenga un acercamiento tangible a la historia del Titanic. Sin embargo, la recuperación de estos objetos sigue siendo un tema polémico. Muchos consideran que los restos del Titanic deberían permanecer intocables, como una tumba submarina, mientras que otros creen que rescatar artefactos es una forma de preservar su legado. Entre los objetos más impactantes que se han recuperado, destacan un violín que perteneció a uno de los músicos que tocó mientras el barco se hundía, cartas escritas por pasajeros y hasta botellas de champán selladas, conservadas en las frías profundidades del Atlántico. El Titanic es más que un naufragio, es un símbolo de la arrogancia humana, de la tragedia y del paso del tiempo. Cada exploración, cada descubrimiento y cada expedición al sitio del hundimiento nos recuerdan lo pequeños que somos frente a la inmensidad del océano. Sin embargo, su historia sigue viva, capturando la imaginación de generaciones enteras. ¿Será que algún día dejaremos descansar al Titanic en paz, o continuaremos explorándolo hasta que desaparezca por completo? Lo que es seguro es que su legado, con sus misterios y tragedias, permanecerá en la memoria colectiva para siempre. Si te ha parecido interesante este recorrido por la historia del Titanic, no olvides dejar tu comentario con tu opinión sobre el futuro del naufragio. ¿Crees que deberíamos seguir explorándolo o dejarlo intacto? Además, suscríbete para más historias fascinantes sobre eventos históricos y misterios ocultos en las profundidades del océano. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video y comparte este contenido con quienes disfruten de descubrir los secretos del pasado.